Sean todos bienvenidos a tu espacio preferido, con los Faustinianos, el canal de los autodidactas. Mi nombre es Junior Renato Ortiz, estudiante de la maestría de Física Pura, impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la República Dominicana. Este proyecto fue asignado por el profesor Juan Toribio Milanés, de la materia Mecánica Cuántica. Esta presentación está destinada a personas amantes de la física, así que te invito a disfrutar de este exquisito contenido que he preparado especialmente para ti. En esta presentación vamos a abordar, como es habitual, este índice de contenidos, donde estaremos presentando los temas que vamos a presentar en este video, donde obviamente tenemos en el principio los temas clásicos para poder ambientar la presentación, como es los objetivos que nosotros nos proponemos con nuestra presentación, interrogantes y términos clave. Y luego ya vamos a dar, después de una breve introducción, a pasar al plato fuerte y muy interesante sobre este tema que vamos a discutir. Nuestro objetivo con esta presentación es desarrollar la teoría del propagador cuántico como elemento fundamental en la mecánica cuántica, utilizando el formalismo de la teoría de perturbaciones desarrolladas por Feynman. Para conseguir este objetivo, nosotros nos pusimos metas más alcanzables, como fueron introducir los postulados de la mecánica cuántica para la teoría a desarrollar, y así dando las bases sólidas de la teoría que vamos a exponer. Desarrollar la teoría de perturbaciones, con la cual obtendremos el propagador, y mostrar la importancia del propagador al deducir las ecuaciones de Schrödinger general a partir de dichos principios. Las interrogantes que nos vamos a plantear, obtenidas desde los objetivos que acabamos de exponer, serán las siguientes. ¿Cuáles son los postulados de la mecánica cuántica y qué significan? ¿Qué es el propagador de Feynman o propagador cuántico? ¿Cuál es su importancia en la teoría y cómo se obtiene dicho operador? ¿Y cómo se utiliza dicho elemento en la mecánica cuántica? Son preguntas bastante fundamentales que se irán contestando a lo largo de la presentación con los temas a exponer. Aquí hay unos conceptos claves que ya sería bueno que tengan de cierta manera claro, como son las integrales gaussianas, operador de evolución temporal, lo que es la acción, el lagrangiano, el concepto de velocidad media, lo que es un operador adjunto y operador unitario, entre otros más, pero estos son los más claves que con esto será suficiente para poder entender la presentación. Así que sean todos bienvenidos a este fascinante viaje a través del propagador cuántico de Feynman. El propagador de Feynman es un concepto fundamental en la teoría cuántica de campos y en la mecánica cuántica. Fue introducido por el físico teórico Richard Feynman en la década de 1940 como una herramienta poderosa para describir la evolución temporal de partículas subatómicas. En términos sencillos, el propagador de Feynman es una función matemática que nos permite calcular la probabilidad de que una partícula viaje desde un punto en el espacio-tiempo a otro punto en un momento dado. Esta función tiene en cuenta todas las posibles trayectorias que la partícula podría seguir entre estos puntos, teniendo en cuenta los principios de la mecánica cuántica. La idea detrás del propagador de Feynman es que en el mundo cuántico las partículas no siguen una trayectoria única y bien definida, como lo hacen en la mecánica clásica. En cambio, una partícula sigue todas las posibles trayectorias al mismo tiempo, y la probabilidad de que llegue a un punto determinado depende de la contribución de todas esas trayectorias. La fórmula matemática del propagador de Feynman involucra una integral sobre todas las trayectorias posibles, ponderadas por la acción de cada trayectoria. A pesar de su aparente complejidad, esta herramienta ha sido fundamental para calcular y predecir las interacciones entre partículas subatómicas y ha llevado importantes avances en nuestra comprensión del mundo cuántico. En resumen, el propagador de Feynman es una poderosa herramienta matemática
que nos permite percibir la probabilidad de que una partícula siga una determinada trayectoria. Vamos a pasar al apartado de algunas propiedades importantes antes de abarcarnos con nuestro desarrollo principal. Propiedades que vamos a estar utilizando en el desarrollo principal. Vamos a demostrar aquí la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff para los operadores que tienen de la forma de la exponencial de a la x por e a la y. O sea, de dos operadores cualquiera da un operador e a la z, que va a ser la suma de los dos operadores individual más una combinación de conmutadores, de producto de sus conmutadores. Entonces, porque normalmente esto, la distribución de e a la x por e a la y igual a e a la x más e a la y no siempre se cumple. Solamente se cumple normalmente cuando este conmutador es igual a 0. Cuando ambos operadores conmuten. Entonces, para demostrar esta fórmula vamos a partir de la siguiente manera. Vamos a crear una función f de x, donde la función f de x la vamos a llamar un operador b por la exponencial de dos operadores que están en función de la exponencial de un operador a. Como notamos, cuando x es igual a 0, vemos que f de 0 es igual a b. Entonces, nada, vamos a aplicar la derivada a este operador. Cuando aplicamos la derivada a este operador, vemos que sale el conmutador de AB por e a la x a por e a la menos x a, ya que cuando aplicamos la operación de derivada, nos sale la definición del conmutador. Cuando aplicamos propiedad de los conmutadores, que puede entrar hacia uno de los términos las constantes que están fuera del conmutador, vemos que efectivamente nos queda la definición de f de x, donde podemos deducir que la derivada de f de x es igual al conmutador de a por f de x. Pero también podemos representar la ecuación 3 de la siguiente manera. F de x puede ser expresada por una función en series de potencia de esta manera. Al aplicar la derivada tenemos este resultado, simplemente derivando polinómicamente este resultado, este polinomio, aplicando la siguiente fórmula. Cuando igualamos 4 y 6, nosotros obtenemos esta relación que podemos ver de esta manera. Cuando aplicamos esto es el conmutador de la sumatoria de f de x, porque esta es la representación de f de x. Como vimos anteriormente, podemos sacar la siguiente relación de recurrencia de esta manera, donde f de n, fn, va a ser igual al conmutador de a por f de n menos 1. Entonces vamos a presentar algunos términos, como son estos de acá. Recordemos que b, f de 0 es igual a b. Recordémoslos. Entonces, nada. Continuamos. Entonces, ya tomando la ecuación, esta ecuación y esta ecuación, tenemos el siguiente desarrollo. Porque ya tenemos los términos aquí mostrados, ¿no? F de 1, F de 2, F de 3. Ya lo tenemos y podemos decir con total certeza que cuando sustituimos el f de n por la relación de recurrencia que obtuvimos de acá, obtenemos este desarrollo en serie en función de los conmutadores para f de x. Entonces, para cuando evaluamos f de x en x igual a 1, tenemos esta relación de conmutación, y para menos 1 tenemos esta otra. Entonces, nada, vamos a continuar. Noten que simplemente el negativo que sale del menos 1 hace que los conmutadores, la propiedad de los conmutadores cambie. Tú puedas intercambiar términos dentro del corchete. Ahora consideraremos lo siguiente. Vamos a considerar la derivada de la exponencial de un operador que depende de x. Al expresar la forma en serie de esa exponencial,
obtenemos lo siguiente, que es g a la n sobre n factorial. La sumatoria de todo eso, pues es obviamente la forma en serie de ello. Al derivar este operador, obtenemos lo siguiente, g' más, si notamos que si este operador no conmuta, tendríamos g por g, la derivada de eso, daría la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, sería g por g', más g' por g. Pero si seguimos haciendo lo mismo, notemos que siempre vamos a obtener en cada uno de la fila de operadores, en consecuencia, siempre va a derivarse una g', la primera derivada, después todas iguales, luego la segunda derivada y luego las demás iguales, y así sucesivamente, manteniendo el orden, porque el orden es importante en este caso, ya que los operadores en teoría no necesariamente conmuten. Cuando obtenemos esto, podemos agrupar todos los términos en esta serie, g a la m por g' por g a la n sobre n más m más 1'. Obviamente donde aquí se mantiene el orden que en principio se mantenía acá. Obviamente esta n y esta n tienen naturalezas distintas, pero simplemente es un nombre, una variable para representar esto. Ahora calculemos la siguiente y útil expresión. Vamos a calcular la integral de 0 a 1 del diferencial de y de e a la menos 1 sobre y por este operador. Parece un poquito extraño hacer esta integral, pero vamos a entender eso más adelante. O sea, va a ser útil, claramente. Entonces, nada, cuando hacemos la forma en exponencial de esto, la forma en serie de esto, obtenemos esto de acá. Y cuando hacemos la forma exponencial de esto, obtenemos esto de acá. Entonces, obviamente, la derivada de g de x es g', que lo colocamos acá. Y eso, como todo depende de x y no depende de y, pueden salir factor común acá afuera, donde nos queda esta integral. Y esta integral se puede hacer utilizando lo que le llaman la teoría en la transformada de Laplace, haciendo uso de la transformada de Laplace, pero es bastante conocida en realidad. Y vemos que esta integral tiene la representación en esta forma. En realidad sería la gamma de esto más 1 y así sucesivamente, pero obviamente la gamma se representa por el factorial, tiene una relación con el factorial directa. Y aplicando esto, pues vemos de la ecuación 19 y 20 tenemos la siguiente ecuación, ya que este m y este mn y este mn se eliminan y nos queda exactamente lo mismo que la ecuación anterior. Noten acá, ¿lo ven? Así que si esto es igual a esto de acá, entonces podemos pasar ese negativo, ese positivo, ese e a la ea, que es positivo, podemos pasarla para acá en forma negativa. En realidad lo que se hace es multiplicar por su inverso acá y acá. Se eliminará este de acá y se tendrá esta siguiente forma, que en verdad es equivalente. Cuando hacemos y igual a 1, obviamente que no depende de y, vemos que tenemos la siguiente relación, bastante útil. Y como podemos ver, esta ecuación ya la encontramos anteriormente, que podemos ver mucho más para atrás desde acá. Es bastante fácil de ver, ¿no? Entonces, obtenemos que esto puede ser igualado a esto de acá, por la ecuación que ya vimos anteriormente. Entonces, ahora tomaremos lo siguiente. Vamos a tomar la derivada
vamos a expresar esto de acá. Vamos a encontrar una expresión para esta ecuación, que es la ecuación de acá. Y vamos a hacer que esa g de x va a ser una composición, como lo vimos anteriormente como presentación inicial, como una función de x, un operador x por a, por un operador x por b, por la composición de estos dos operadores. Al aplicar esta derivada, recordemos que cuando hacemos x a la a y x a la b, cuando hacemos esto igual 0, esto va a ser igual a 1. Por ende, el g de 0, que es el primer término de la serie de g de x, que vamos a ver próximamente, va a ser igual a 0. Entonces g de 0 es igual a 0 ya de antemano, como lo vemos desde acá. Entonces, vemos al hacer esta operación, vamos a aplicar la derivada. Hacemos la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, al multiplicar esto de afuera con esto de adentro, como son operaciones inversas, operadores inversos, esto es igual a la unidad. Y hacemos lo mismo con esto y es igual a la unidad. Entonces, solamente nos queda e a la x por b, y este b entra acá y queda e a la x por b. Pero e a la x por b, por e a la x, esto sí conmuta. Estos operadores sí conmutan porque son los mismos en esencia. Entonces estos se pueden eliminar y quedaría b. Entonces tenemos esta expresión que nos queda b más esta otra expresión que ya hemos encontrado anteriormente. Esta expresión en polinómica, o sea, en su expansión polinómica en función de los conmutadores de estos dos operadores, nos queda de esta manera. Entonces, pero también podemos igualar 24 y 28 y se deriva lo siguiente, que todo esto de acá se iguala a todo esto de acá, donde g de x podemos expresarla en función de polinómica, en su forma polinomial, donde va a ser siempre unos parámetros g sub n, x a la n. Recordemos que g de 0 es igual a 0. Entonces, si derivamos g' de x, obtenemos, obviamente derivando normalmente esta expresión, sería n por n menos 1. Entonces tenemos lo siguiente. Podemos obtener el conmutador de g' por g, que es este de acá, de la siguiente manera. G' es obviamente el desarrollo en serie de esta, que sería g1 por 2g2x por 3g g3 de x cuadrado. Vamos simplemente a expresarla hasta su forma cuadrática. Obviamente podemos por este término obtener más términos y más términos, g cubo, g a la cuarta, etc. Pero vamos a solamente limitarnos al x cuadrado. Y g es esto de aquí, g1, g2, g3. Bueno, entonces el conmutador de esta cosa, obtenemos lo siguiente. El g1 con el g1, por propiedades de los conmutadores, se pueden componer de la siguiente manera. g1 por g1 conmuta, g1 por g2 te queda x cuadrado g1 por g2 más 2x por g1, nos quedarían 2x por g2 por g1, la composición del conmutador, y más 3x g3 por g1 por g1 por g3. Nos quedaría esta función de grado al cubo, que en realidad no tomaremos en cuenta más adelante, pero solamente tomando en cuenta los términos cuadráticos que vamos a utilizar, porque obviamente esto puede seguir, nos queda esto cambia de signo al utilizar la propiedad de antisimetría del conmutador y queda menos 2x cuadrado. Con este x cuadrado quedaría menos x cuadrado. Entonces, de las ecuaciones 24 y 28 y combinándolas con la 33,
el resultado de todo esto, la 33, obtenemos lo siguiente, que es la expresión en serie de los términos de cada uno de g de x, ¿no? Tenemos g1 más 2g2x más 3g3x cuadrado sumado con el conmutador de g1 por g2. Eso es combinando esto que está acá. Entonces es fácil ver que si igualamos g1, que es el término lineal de estas de en serie de esto, entonces lo igualamos con el término lineal de esta serie. Entonces tenemos que g1 va a ser el operador b más a. Si hacemos g2x, el 2g2x con el término de x de acá, obtenemos esta relación de acá. Si hacemos el 3x cuadrado con el conmutador de este, obtenemos esta siguiente relación. Entonces, de lo anterior se despeja que g1 va a ser la suma del conmutador, la suma de los dos operadores. G2 va a ser igual a 1/2 del conmutador de A con B. Y G3 va a ser igual a 1/12 de esta relación, donde claramente A y B, G1 y G2, se desprende de acá, G2. G2 es el conmutador de acá y G1 es BA más BB. Entonces obtenemos lo siguiente. Y en conclusión, obviamente, obtenemos, si sustituimos x igual a 1 y a por x y b por el operador y g de z por c y g por el operador z, tenemos que esta expresión que fue de donde partimos se puede expandir z igual a z, donde z va a ser igual a x más y más esta serie de operadores de conmutadores, demostrando así la fórmula que queríamos encontrar. Ahora vamos a demostrar que el operador hamiltoniano es hermítico. Para ello, si es hermítico ese operador, tenemos que comprobar que esta relación se cumple. Para ello, vamos a partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho. Para ello, operaremos el hamiltoniano con G y aplicaremos la siguiente definición. Esta relación en realidad se ve de la siguiente manera. Esto se define de la siguiente manera. La integral de menos infinito a infinito, el diferencial de x, donde esta f con el ket de f es el conjugado, la función conjugada de f, y el bra sería esto, la función normal, y este es el operador. Entonces, aplicando esa definición, tenemos la integral de menos infinito a infinito de el conjugado de f por h por g sin conjugar es igual a esta integral, donde lo que estamos haciendo es sustituyendo el operador hamiltoniano conocido. Entonces nos queda la siguiente expresión cuando dividimos ambas integrales. Esta parte, que es la parte amarilla, en la cual nos vamos a enfocar en realizar, y la parte del potencial. Vamos ahora a enfocarnos en la parte amarilla, que es la que vamos a integrar. Entonces, en la parte amarilla tenemos lo siguiente, donde si integramos por partes, tenemos que h cuadrado sobre 2m es igual a f conjugado por de g de x, la derivada de g con respecto a x, de infinito a menos infinito, menos esta integral. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a hacer que esta integral sea igual a 0. O sea, una de las condiciones que se tienen que dar para que esto ocurra es que esta integral sea igual a 0 para la evaluación de f
en los límites de infinito y menos infinito, ya que lo que se tiene que cumplir es que estas funciones de onda sean de cuadrado integrables. Si es de cuadrado integrables, entonces ellas son acotadas en el infinito y por ende estos valores tienen que ser igual a ceros. Entonces, haciendo este valor 0, nos quedaría esta expresión. Entonces, esta expresión podemos integrar nuevamente por partes, donde obtendríamos esta expresión otra vez. Donde esta expresión utilizaríamos el mismo criterio para que esto se cumpla. Tienes que hacer que, para que sea hermítico este operador, tiene que esta función de onda ser de cuadrado integrable. Por ende, acá esto se hace 0, obteniendo este resultado. Entonces, en conclusión, tendríamos que esta operación, que era la parte amarilla, sería igual a eso, a esta. Entonces, volviendo a sustituir, retomando la ecuación 43 y sustituyendo la parte amarilla por la ecuación 48 que ya encontramos, tenemos la siguiente: que esta expresión que se encuentra en esta, que deducimos que era esta, ahora podemos sacar factor común el h cuadrado sobre 2m por la derivada cuadrática de esta, pero al hacer y extraer ese operador, extraerlo en forma de operador, notamos que este es el operador hamiltoniano, igual de f conjugado por f conjugado por g, donde f por f conjugado en la notación de Ket y Bra de esta expresión nos queda esto, comprobando así la igualdad. Ahora vamos a obtener las siguientes propiedades para el operador evolución temporal, que nos será muy útil en nuestro material. Entonces vamos a explicar la ley de composición fundamental y estas varias propiedades. Entonces, la ley de composición fundamental, podemos decir que como este operador pertenece al álgebra de Lie, nosotros podemos hacer una composición infinitesimal de este operador, donde obviamente si esto es lo que este operador de evolución temporal lo que hace es que nos rige cómo la función de onda se traslada de un tiempo 1 de un tiempo t a un tiempo posterior. Entonces obviamente yo puedo hacer una traslación de ese mismo operador de evolución temporal de un tiempo t a un tiempo t1 y de ese t1 a t' y sería exactamente lo mismo. Para ello vamos a partir de la definición del operador de evolución temporal dada por esta expresión, que sería la exponencial de menos i sobre h barra por la integral del ta a tb del hamiltoniano. Entonces, expresando esto de acá, por definición, de t a t1 por t1 a t2 a t', como el hamiltoniano conmuta consigo mismo, gracias a la fórmula de Campbell-Hausdorff, podemos expresarlo de esta manera. Como el producto de las exponenciales es la suma de sus exponentes, que está de esta manera. Y aplicando la propiedad de concatenación de la integral, que la integral de t a t1 más la integral de t1 a t2 es igual a la integral completa. Aquí falta un signo negativo realmente, pero aquí falta un signo positivo, o sea, deben ser del mismo signo realmente para que pueda cumplirse esta propiedad. Voilà, el efecto de controlar el tiempo. Aquí acabamos de probar un poquito de la relatividad del tiempo y el poder que tenemos aquí como máster en los videos. Aquí está el signo positivo como debería ir.
para que cumpla esta expresión, esta propiedad, y podemos obtener esta expresión aquí. Entonces vamos ahora a probar que el operador es unitario. Nosotros partimos de la definición del operador unitario, como ya teníamos acá. Ahora vamos a hacer el camino inverso de t' a t, que lo definimos de esta manera. Y obviamente este camino de t' a t podemos cambiarle el límite de t a t' simplemente aplicando la propiedad de los límites de la integración. Y obviamente esto acá coincide con la adjunta de u, porque es simplemente cambiar el i, una función que depende de i, realmente, bueno, que tiene i y la cambia por menos i, que es lo que ha pasado acá. Entonces, cuando operamos estos dos operadores, componemos estos dos operadores, obtenemos lo siguiente: ut por t' es igual a la exponencial de esto por la exponencial de esto, aplicando la propiedad de que se pueden sumar, da 1, como podrán ver, porque son iguales e inversas. Entonces eso ya demuestra que este operador, que es igual al adjunto, que es igual a la unitaria, a la inversa, y si la adjunta es igual a la inversa, entonces el operador es unitario. Ahora vamos a probar que para la ecuación de Schrödinger se tiene esta función. Entonces, partiendo de la ecuación de Schrödinger, que es esto de acá, podemos utilizar tomar esto como si fuera una variable constante independiente del tiempo, o sea, un operador cualquiera, y cuando integramos en ambos sitios, esto se vuelve el logaritmo y esto se vuelve la integral de esto. Entonces, obviamente, cuando evaluamos los límites acá, me sale phi de b menos phi de a. Phi de b entre phi de a, porque esto es el logaritmo. Obviamente vamos a definir phi de b como phi de tb y phi de a como phi de ta. Lo que obviamente, despejando, nos demuestra esta expresión, pero esto es el operador de evolución temporal, lo que demuestra nuestra propiedad que nos estaban pidiendo. Aquí vamos a hacer una breve mención a los postulados de la mecánica cuántica en la forma de Feynman, en la que lo postuló Feynman, para poder darle sustento a la base teórica que vamos a expresar aquí. Aquí el postulado 1 lo que habla sobre que la existencia de un número complejo, que es lo que le llamaremos amplitud de probabilidad. Entonces aquí, si existe n maneras de conectar el principio y el fin del proceso, entonces la amplitud del proceso será la suma de las amplitudes de los distintos caminos. O sea, aquí estamos llevándonos lo que le llamaría el corazón de lo que es la integral de caminos. Entonces aquí también estamos postulando lo que es la definición de la densidad de probabilidad y cómo se tendrá la forma, la evolución temporal, que estará regida por esta forma, o por así decirlo, eso viene siendo en sustitución a lo que sería o equivalente a lo que es la ecuación de Schrödinger, la evolución temporal. Pero bueno, aquí tenemos lo que es, digamos, la representación de la integral de caminos de Feynman, donde él aquí está tomando cualquier camino, o sea, cualquier tipo de caminos, todos los posibles caminos que puede tomar de un estado en un tiempo a, t sub a, que va a ser igual a t sub 0 y a t sub b. Desde aquí se puede obtener diferentes ecuaciones o valores interesantes que vamos a utilizar, como epsilon, que epsilon se definirá como este pequeño intervalo que vamos a hacer para discretizar la integral de caminos y demás. Pero vámonos al plato fuerte. Aquí vamos a tomar lo que vamos a llamar el propagador. El propagador acá se definirá
de la siguiente manera, que simplemente va a ser el valor, la amplitud de la función de onda que hace que una función o un estado pase de un estado A a un estado B. Y obviamente eso es regido por el postulado 4 que vimos ya anteriormente, por lo que le llaman el operador de evolución temporal, que obviamente va a estar dado por la exponencial de la integral del hamiltoniano. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que hacemos es utilizar la propiedad que ya demostramos en este material, lo que es la composición de los operadores de evolución temporal. Lo que estamos haciendo es que la evolución temporal del TA a TB se puede hacer una discretización, una pequeña evolución en diferentes tipos de tiempo, donde Tn, Tn-1 hasta T1 son tiempos menores a Tb. Entonces se hace una composición de lo que es el operador de evolución temporal, como estamos haciendo acá. Luego aquí vamos a introducir lo que en algunos textos le llaman el proyector, de esta manera que efectivamente eso se puede mostrar que eso es igual a 1. Esos son diferentes tipos de proyectores que se van a utilizar para poder hacer lo que hacemos aquí abajo, que es son distintos tipos de propagadores, pequeños propagadores, uno detrás de otro. Así mismo como esto tiene una ley de composición, digamos que el propagador aplica para lo mismo también. Lo vamos a explicar un poquito más a detalle porque esto es lo más triquiñuelo que digamos que podrá tener en la presentación. Así que sigamos. Aquí introducimos lo que es el proyector, como hablamos, y lo podemos escribir de esta manera. Ahora, aquí quiero notar que aquí este n, eso quiere decir que hay n proyectores que se están multiplicando, como lo pueden ver acá. Entonces, ese n proyectores puede componerse con cada uno de los operadores de evolución temporal que están acá. De esa manera pueden componerse, por la definición de acá, n más 1 proyectores. Propagadores. Y por eso obtenemos acá. Aquí lo podemos ver de manera más clara. O sea, el principio básico que lo que estamos utilizando es, nosotros estamos discretizando el camino, ¿no? Luego de discretizar el camino, utilizamos el concepto de que podemos utilizar cualquier amplitud de caminos de cualquier camino que podemos utilizar. O sea, podemos utilizar cualquier tipo de caminos. Ahora, lo que estamos diciendo es que el operador de evolución temporal que hace que que la función vaya de acá a acá, se puede descomponer como el operador de evolución temporal que puedo partir desde acá, me mueve hacia acá, y ese de acá, acá, acá y acá y acá, hasta llegar al final. Pero el operador de evolución temporal tiene una amplitud, esa función de onda tiene una amplitud de probabilidad que a eso es lo que le podemos llamar el propagador. Y entonces la amplitud de probabilidad o propagador que me define esto de acá, de este punto a este punto, realmente se puede descomponer como el propagador de cada uno de los caminos, que es básicamente lo que está expresando acá. Luego de que tenemos eso expresado, vamos a tomar el pequeño propagador infinitesimal, o sea, entre Tn-1 y Tn. Ahora vamos a utilizar la definición de operador evolución temporal que ya hemos usado acá. Esto obviamente deberíamos tener la integral, como podrían saber, pero en un pequeño intervalo de tiempo, epsilon, donde t sub n y t sub n-1 son suficientemente pequeños, o sea, para un camino discreto, ese diferencial de t simplemente se vuelve epsilon, haciendo que
se pueda definir de esta manera. Este digamos que es el operador de evolución temporal discreto para un pequeño epsilon, un pequeño instante de tiempo. Entonces utilizamos la definición también acá de lo que es el operador hamiltoniano, que se puede dividir en estas dos partes. De esta parte a esta parte, lo que estamos utilizando es la factorización como consecuencia de la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff, que ya demostramos anteriormente, que le dedicamos bastante tiempo. Entonces, obtenemos este término de acá, donde viene dado por las funciones dependientes de los conmutadores, calculados por la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff, que es la que está aquí. Simplemente estamos utilizando la ecuación anterior que ya demostramos, donde aquí sacamos factor común los epsilon cuadrado para que cuando hiciéramos el factor epsilon cuadrado tendiendo a prácticamente cero, porque es un factor infinitesimalmente pequeño, entonces todo el infinitesimalmente al cuadrado es prácticamente cero, hace que esta expresión, que es el término que sale de hacer los conmutadores de estos dos operadores, sea igual a 1. Entonces aquí tenemos esta expresión que podemos aproximar de esta manera, donde lo que estamos utilizando es el proyector en esta fórmula de nuevo para poder tener la energía potencial y la energía cinética, digamos, dividida. Entonces aquí tenemos el propagador, que va a ser igual, aquí vamos a hacer ciertas operaciones, igual a esta expresión que es en algunos libros le utilizan el nombre del sándwich, por así decirlo, que es empaquetar, digamos, un operador entre dos funciones de onda, por así decirlo. Entonces aquí tenemos esta expresión y esta expresión de acá. Lo que estamos haciendo acá es simplemente introducir otro proyector, que lo que hacemos es simplemente pues introducirlo en esta parte que está acá. Entonces, por la definición que tenemos de esto, x por pn va a ser igual a esta expresión que está acá. Esto es por definición, se puede demostrar por análisis de Fourier esta expresión que está acá, y es la que vamos a utilizar para colocar este punto de aquí. Y haciendo algunos arreglos matemáticos, donde esto se vuelve la delta de Dirac de x n menos x, lo que hará es simplemente desplazar el valor x a xn, o sea, el valor xn a x. Y nada, vamos a seguir. Aquí lo que tenemos es esta expresión que está acá. Vamos a introducirla en la ecuación 70, que es la que esta ecuación, para ya tener completamente una expresión para calcular el propagador de esta manera. Entonces, simplificando, tenemos este propagador, donde el A sub n es lo que le llamaremos una acción clásica, una acción cuántica, porque es una acción discreta, ya que noten que aquí ese A sub n, digamos que es la sumatoria. Si fuera el A solo, o el A sub 1, ahí varía, pues sería una pequeña acción infinitesimal en el integral de caminos que vimos. Entonces, tomando la acción anterior, tenemos esta ecuación que está acá, obviamente utilizando el operador hamiltoniano que ya conocíamos. Entonces ahora procederemos a completar cuadrados utilizando esta técnica de matemática básica que está acá. Esto lo sombré en amarillo porque este va a ser el componente importante que vamos a integrar en todo. Entonces ahora, tomando la parte amarilla que depende de los momentos, vamos a proceder a integrar. Esto
SR a la SN, SR a la SN, vamos a simplemente a renombrarlo de esa manera para que puedan, para que nos quepa y tenerlo más simplificado toda la operación. Pero este SN no es aleatorio, es solo que vamos a renombrar a una nueva acción, donde la acción, esta nueva acción cuántica, va a depender de lo que vamos a definir como lagrangiano. Pero no vamos a adelantarnos mucho. Entonces, esta integral de aquí, por la fórmula de Fresnel, podemos encontrarlo de esta manera, que está acá, utilizando la fórmula de Fresnel. Entonces, ahora vamos a renombrar la nueva acción de la siguiente ecuación, que vamos a llamarla S, donde esto lo vamos a definir como el lagrangiano cuántico, un lagrangiano discreto. Y entonces, en el continuo, esto puede pasar a ser una integral y le expresamos de esta manera, donde la acción se va a definir de esta manera, que es lo que vemos en mecánica clásica. Entonces, al final podemos definir el propagador en la forma de como teníamos en la forma como lo teníamos en el postulado 4, una constante que vamos a llamar 1 sobre c por esto que le llaman el núcleo del propagador en algunos textos, donde representaría esto, SD de x, la multiplicación sobre toda la integral del camino por sus diferentes factores. Entonces, aquí ya llegamos a la conclusión que queríamos. Este es el propagador y estas son una de sus representaciones, y ahora vamos a utilizar ese conocimiento que hemos aprendido para aplicarlo de manera concreta a un ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo? Desde aquí, desde el propagador, vamos a deducir lo que es la ecuación de Schrödinger completa, con su potencial y todo, de este principio. Es bastante importante que esto nos reproduzca las ecuaciones de Schrödinger que ya son realmente válidas, para poder ver que este principio, el principio de lo que es la mínima acción, lo que es la integral de caminos, puede representar algo mucho más fundamental que la ecuación de Schrödinger como tal. O sea, a nivel de entendimiento físico, por así decirlo. Entonces, vamos a tomar la ecuación 91 que ya vimos anteriormente y vamos a definir el propagador, que es obviamente la multiplicación de todos los diferencial de todos los caminos por todas las multiplicado por cada uno de las acciones, por así decirlo. Entonces nada, simplemente sustituimos esa A, vamos a llamarla 1 sobre C, que es la C que ya vimos anteriormente, y distribuimos la acción para cada uno de sus pequeños baches, ¿no? De sus pequeños tramos, como ya vimos en la gráfica de la integral de caminos. Y obviamente, por composición, ya demostramos que efectivamente el propagador siguiente puede ser representado como el propagador de un punto a otro punto, del punto 0 al punto n-1, por el punto, por el siguiente tramo a seguir, por el siguiente n-1 a la n. Entonces, lo que utilizamos es esta representación para esto. O sea, simplemente agrupamos gran parte de estos productos y lo definimos como propagador, como un pequeño propagador. Entonces vamos a hacer como este propagador realmente representa una amplitud de probabilidad, entonces vamos a hacer un cambio de notación de esta manera, que nos va a servir muy útil para el cálculo que vamos a realizar. Entonces nada,
tenemos esta expresión que está acá. Si sustituimos por la acción cuántica, que es de esta manera, donde obviamente esto sería la velocidad media que está acá, pero obviamente es como es de un tramo discreto, simplemente es la diferencia de posiciones que está acá. Ahora, usando un principio variacional con respecto a una evolución infinitesimal de dicha función, tenemos simplemente ahora le vamos a agregar un pequeño incremento infinitesimal de tiempo, y esto va a ser una repercusión a un pequeño incremento infinitesimal de espacio, de esta manera. Entonces vamos a escribir este problema. Entonces esto, haciendo una expansión para encontrar la variación, obviamente los términos a segundo orden no se van a tomar en cuenta porque es un pequeño incremento epsilon que está acá. Esto se puede aproximar a esta función, a la función sin moverse, sin el incremento, más epsilon por la derivada de esa función con respecto al tiempo. También podemos hacer lo mismo con la exponencial de esto, haciendo una expansión de la exponencial. Nos queda esto para epsilon bastante pequeño. Y también podemos hacer otra expansión de este tipo, donde obviamente vamos a definir a y como el pequeño diferencial de posición que vimos anteriormente acá. Aquí está. Estas relaciones de la ecuación surgen de la integral de caminos que definimos al principio. Entonces tenemos obviamente esto de acá, y al cuadrado. Vamos a utilizar un factor por encima del y cuadrado, ya que este factor y cuadrado sobre epsilon que noten acá, en realidad, si esto es un número pequeño, pero esto también es un número pequeño, entonces digamos que ambos conservan el mismo orden. Nosotros siempre vamos a tender a cero los números que tienen orden cuadrático, y esto, aunque son variables distintas, al tender ambas a cero, pero este es ser lineal, este es ser cuadrático, esto de cierta manera crece de manera lineal, por así decirlo, porque esto es muy pequeño al cuadrado entre algo muy pequeño. Entonces, por esta manera, para hacer una expansión bien, tenemos que tomar una de un orden superior a 2, ya que ahí sí haría esto sería el cubo. Con ese epsilon de acá se vería un término cuadrático que sí se podría eliminar. Esa es la explicación por qué lo tomamos al cuadrado y no al término lineal como siempre lo hemos estado haciendo. Entonces nada, descomponemos esto de acá. Y nada, lo tenemos escrito de esta manera. Este es el potencial y vamos a multiplicar esto por esta integral. Esta integral y esta integral son las que me quedan, pero cuando yo multiplico esta derivada con esta integral, realmente nos queda esta expresión que depende de y. Pero esa y que está ahí, esa y que es una función impar, con esta función que también que es par, nos da una integral impar. Y esta integral, por ser impar, da 0. Entonces nos queda esta expresión que está acá. Al integral, utilizando lo que son las integrales gaussianas, nos queda esta expresión. Y obviamente C es el inverso de esto, que ya lo demostramos anteriormente. Pero también se puede dar como argumento que si C, esta función debe estar normalizada como mínimo, entonces C podemos hacer que sea igual a eso, pero no es necesario porque ya sabemos lo que vale C de la demostración pasada del propagador. Entonces nos queda esta expresión donde aquí lo ponemos como si fuera condición de normalización,
que efectivamente se ve bastante clara, y nos queda sustituyendo toda esta ecuación, nos queda esta expresión, donde al hacer varias simplificaciones que está acá, noten que obviamente los términos de epsilon al cuadrado se van a hacer 0 al multiplicarse esto con esto. O sea, epsilon cuadrado con epsilon cuadrado te va a quedar un término de epsilon cuadrado que vamos a hacer 0 porque ya tenemos como consigna que efectivamente todos los valores infinitesimales pues van a considerarse 0, y nos queda esta expresión de acá que literalmente al resolver, al eliminar los phi de aquí y de acá, nos queda la ecuación de Schrödinger, que es lo que queríamos demostrar. El propagador de Feynman, como hemos visto en la presentación, es una herramienta fundamental en el marco teórico donde le da un mayor y más profundo entendimiento a lo que es la mecánica cuántica, ya que podemos ver la interpretación que ésta nos da en función de lo que las diferentes tipos de probabilidades y posibilidades que pueden tomar los distintos caminos en una trayectoria dada. Y como hemos visto en la presentación, hemos podido responder a las preguntas mostradas en el inicio, como son cuáles son los postulados de la mecánica cuántica y qué significan. Como ya vimos en el apartado de los postulados, ya estamos claros de por qué se utilizan, ya que hay que definir un marco axiomático para poder trabajar la teoría, qué es el propagador cuántico de Feynman, y como pudimos ver que es una amplitud de probabilidad que te puede definir la evolución espacio-temporal de una partícula. Vimos cuál es la importancia de la teoría y cómo se obtiene dicho operador, que lo obtuvimos literalmente a partir del postulado 4 que marcamos en nuestra teoría, y también vimos cómo se utiliza este elemento, pudiendo así deducir la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica a partir del operador del propagador de Feynman. Aquí básicamente utilizamos los diferentes tipos de recursos que están acá. Wolfram Alpha fue simplemente para verificar algunas que otras integrales con la fórmula de Fresnel que hicimos a mano. Y estos son los libros en los cuales nos apoyamos. Estos son los links que utilizamos de material de apoyo en internet. Y estos son los diferentes tipos, los problemas que nosotros nos atrevemos a sugerirles a los oyentes para que se prueben un poquito. Mostrar el propagador de la armónica, del potencial electrostático y demostrar estas fórmulas bastante fáciles, son bastante importantes, que facilitan el cálculo de un propagador cualquiera. Entonces aquí viene una frase motivacional. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y eres la persona más fácil de engañar. Una vez que no te engañas a ti mismo, es fácil que no engañes a los demás. Esto lo dijo el mencionadísimo Richard Feynman. Es importante, es una de las frases que más me gusta a nivel de motivacional de Richard Feynman, porque uno en la vida siempre se vive engañando. Siempre se vive creyendo que habrá más tiempo, que podemos hacer las cosas y siempre va a haber un chance, siempre va a haber la cosa, y no, yo puedo hacer eso en tanto tiempo, no te preocupes, deja la cosa pasar. No te engañes a ti mismo, porque es fácil engañarte. Ahora, cuando tú eres sincero contigo mismo, te aseguro que serás sincero con los demás. Muchas gracias.